Bueno, ahora toca ver un poco este paso a paso de la traducción de preguntas. Básicamente vamos a entender cómo hacemos para pasar de lo vago, ¿no? Lo difuso, a algo concreto. Recordemos algo, que, y lo van a ver ustedes, ¿no? En la práctica los problemas de negocio, y no esté mal, no está mal esto, ya es algo natural, eh, suelen venir asociados a una necesidad poco definida. O sea, obviamente, si a ti te preocupa algo, lo primero que piensas es justamente, uy, o sea, una alerta, ¿no? Las ventas están cayendo, los clientes se van. Como negocio en este mercado, como empresa, necesitamos que sea más rápido. No tienes por qué tener un número exacto en tu cabeza. Normalmente los problemas o las necesidades saltan justamente a ese nivel de una definición no tan clara. Y es justamente el rol del Data Translator escuchar esto y no ir inmediatamente a crear un código en SQL o en Python, un modelo en R, no, sino entender, aclarar, si es necesario, desde el punto de vista analítico, y traducir estas necesidades bien amplias del negocio a algo ya concreto desde el punto de vista analítico. Y también, no lo coloco acá, pero también es responsabilidad justamente ¿no? del par del otro lado, del analista de negocios o el product owner, eh, en dar forma también a esta idea concreta de problema, no solamente trabajo de Data Translator, obviamente. Si no tenemos bien clara esta necesidad de pasar de algo un poco general a algo concreto, vamos a correr el riesgo de conducir sin sentido. O sea, podemos ir recontra rápido, pero no sabemos a dónde. Y al final, por las puras, no ganamos nada conduciendo a lo loco si no tenemos bien claro a dónde queremos ir y por qué queremos ir y qué esperamos encontrar cuando lleguemos a ese lado. Entonces, ¿por dónde partimos? Obviamente, por escuchar y sobre todo contextualizar. ¿Ok? Los stakeholders, áreas de negocio, clientes, instituciones, quien sea, suelen hablar en términos generales, como ya vimos. No, ojo, no tenemos que sugerir soluciones inmediatamente. Piensen cuando alguien les cuenta un problema, o sea, piensen en un amigo, una amiga, sus papás, hermanos, enamorado, enamorada, se sientan y quieren contarles un problema. No están ahí necesariamente para que tú le des una solución inmediata, sino están ahí para que escuches, les hagas preguntas y ayudes a entender justamente el problema, darle forma al problema, o simplemente escucharlos. Acá también, no es que nos digan algo y al toque, ya tienes que hacer un modelo para tal cosa, no. Tenemos que recolectar el contexto, entender por qué es un problema, cómo ese problema afecta al negocio eh, y por qué quieren solucionarlo. Y acá está el tema que veíamos antes, ¿no? De que no tengan miedo de preguntar, 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 para que todo quede claro. Siempre es bueno hacer preguntas aclaratorias. O sea, ¿cuándo comenzaste que las ventas empezaron a caer? ¿Qué KPI manejas como negocio justamente para mantener eso? Para ti, ¿qué significa crecer? O sea, ¿qué esperas con crecer? ¿Qué esperas tú de todo esto? En esta primera parte, importante, escuchar y contextualizar. Contextualizar preguntando también, una escucha activa, ¿ok? No es simplemente, ya, pásame el requerimiento y lo atiendo. No, escuchar bien y poner en contexto todo lo que estamos conversando y hablando y pimponeando con todas las personas involucradas. ¿Por qué hacemos esto? Para un segundo paso, poder idear o dar forma a una pregunta, pero ya no de para contextualizar y para averiguar cosas, sino una pregunta ya más con un sombrero analítico. Una vez que hemos escuchado y entendido el contexto, ya tenemos que reformular ese problema, pero ya como una pregunta específica, o sea, bien acotada, medible, con un número concreto y acotada en el tiempo. Un buen problem framing te tiene que dar pie a saber qué cosa analizar, en qué periodo analizarlo y sobre todo con qué métricas van a ser las relevantes para analizarlo. Por ejemplo, veamos estos tres casos. Una frase general, como las ventas están cayendo. Empiezas a preguntarle, ¿no? ¿Desde cuándo te has dado cuenta que las ventas están cayendo? ¿Qué KPIs manejas para esto? Etcétera, etcétera. Y esas preguntas y repreguntas de contextualización deberían dar pie a que finalmente tú tengas una pregunta analítica traducida. Por ejemplo,
¿Cuáles son las tendencias de ventas por producto y departamento en los últimos 24 meses? Obviamente varias preguntas, no solamente una sola, ¿no? Y que puedas darle forma concreta a una frase medio vaga de problema de negocio. ¿La salida de clientes es alta? Bueno, la pregunta analítica o una de las preguntas analíticas que pueden estar asociadas a eso y traducidas de eso es, no sé, pues, ¿qué comportamiento caracterizaba a los clientes que se han retirado en el último año? ¿O en qué zonas específicas se concentran estos clientes que se han retirado? ¿O de repente cómo ha ido evolucionando las salidas de los clientes, pero según el canal de origen, porque de repente el canal donde vendieron es el culpable, no lo sabemos. Lo sabremos cuando intentemos ver la data para responder la pregunta, pero estas preguntas nos dan justamente un frente, un foco de por dónde debemos apuntar. Acuérdense, concepto, problem framing, nos encuadran el problema a algo más aterrizado. Las campañas de marketing no están funcionando. Pregunta analítica traducida. ¿Qué campañas tuvieron el mejor y peor ratio de conversión? Ahí tenemos una métrica. En el primer semestre tenemos un horizonte de tiempo. Tenemos que analizar. Queremos analizar el ratio de conversión en el primer trimestre con una métrica en particular. ¿Qué público objetivo respondió mejor a las campañas? Acuérdense, enfocarnos, encuadrar el problema que queremos atacar, a dónde queremos meter las balas. ¿Ok? Este ejercicio es justamente la chamba fuerte inicial en esta parte del perfil o del rol de translator, el poder pasar de algo vago que tiene que ser contextualizado a una pregunta concreta, una o varias preguntas concretas que son las que vamos a atacar. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos primero preguntar y contextualizar? Segundo, segundo paso, armar la pregunta analítica para poder hacer este tercer, cuarto y quinto paso, digamos, que va en un solo bloque, que es identificar ya desde el rol analítico qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son estos tres mini pasos que tocan después de haber contextualizado y aterrizado una pregunta analítica? Primero, identificar datos relevantes. Segundo, validar factibilidad. Y tercero, documentar. ¿A qué me refiero con cada parte? El tercer paso, que sería identificar datos relevantes. No tercero, porque el primero fue preguntar y contextualizar. El segundo fue aterrizar en pregunta analítica. ¿Esto qué es? Ya que ya tengo claro las preguntas analíticas que tengo que responder o intentar responder. Entonces yo voy a voltear y ver con el Data Engineer, dependiendo qué tan migrados estén en nube o no, con el administrador de base de datos, con el equipo de cloud, eh, con toda la gente del área o de los roles analíticos, con el analista, el data scientist, el machine learning engineer, con toda la gente que vimos en la clase pasada, empezamos a ver allá. Contamos con estas tablas, tenemos estas variables, bien, mal, hay que construirlas o no. Tenemos este periodo de historia que también es importante. Y podemos identificar qué datos nos ayudan a responder justamente las preguntas analíticas que hemos aterrizado. Lo que se recomienda acá es empezar pequeño y expandir conforme se requiera. O sea, comenzar con las variables más importantes que me ayuden a responder lo que yo quiera. Y con la historia que me ayuda a responder lo que yo quiera. De repente, luego de empezar a explorar y analizar, nos damos cuenta que, uy, podríamos profundizar más en estas variables o podríamos tirar un poquito más la historia. Puede ser. Podemos comenzar, no sé, voy a decir cualquier cosa, ¿eh? El tema de las ventas, ya comienzo por el canal, de tiendas físicas y tengo la información de tiendas físicas de los productos vendidos en el último año. Y me doy cuenta que el problema no era, después de escarbar y analizar, ¿no? En unas etapas posteriores, que el tema no era solamente las tiendas físicas de esas localidades, sino que tendría que irme un poquito más atrás, que era el problema con proveedores. Entonces tengo que buscar más variables ahora relacionadas a los proveedores de esas tiendas físicas. Entonces comienzo con algo pequeño y conforme voy analizando y dándome cuenta, voy ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, para no morir en lo que se llama análisis parálisis, ya que es tener un montón de data y no saber por dónde comenzar. Para evitar eso, comenzamos pequeño y vamos expandiendo conforme vamos necesitando. Validar factibilidad. Acá ya identificamos los datos relevantes. Ahora tenemos que empezar, nuevamente puede hacerse de la mano, empezar a revisar si existen o no existen, si están completos, si los tenemos verdaderamente para todo lo que necesitamos.
no sé, de repente ustedes consideran de que las encuestas de satisfacción son importantes para predecir si el cliente se va a ir o no. Puede tener sentido. De repente las preguntas que se hacen, las preguntas analíticas tienen que ver con, no sé, qué tan satisfecho, cómo respondieron las encuestas de satisfacción los clientes que se fueron un año después, o cómo fue evolucionando el nivel de satisfacción de los clientes antes de que se vayan. Es una pregunta analítica que requiere investigar la data, pero se dan cuenta de que no tienen esas encuestas para todos los clientes, porque hacen muestras muy, muy, muy pequeñas. Entonces, no es un dato que pueda ser tan utilizado, porque va a ser bastante sesgado. En ese caso, no tengan miedo de refinar la pregunta, de retroceder. El paso 4, retroceder al paso 2 y refinar la pregunta, cambiar la pregunta. No hay ningún problema, porque justamente esta ida y vuelta es para darle algo que verdaderamente el negocio puede utilizar, pero con la data o con los recursos analíticos que tenga la empresa. No pueden inventarse cosas. Y como les decía, algo muy importante, una vez que ya hemos hecho todo este tema, ¿no? De preguntar, contextualizar, traducir, identificar datos relevantes y validar la factibilidad, todavía no hemos hecho ningún modelo, ojo. No hemos hecho ningún modelo, no hemos hecho ningún análisis, no hemos hecho ningún tablero, simplemente hemos llegado a este punto. Lo que toca, y que es algo que normalmente olvidamos, es documentar el objetivo del análisis. O sea, antes de empezar a analizar propiamente, a hacer el tablero, eh, los cuadros de dispersión, los modelos, lo que quieran, tenemos, y es muy útil, ¿ya? Que escriban literalmente el objetivo, lo pongan en palabras, en frases. Vamos a hacer un modelo que trate de predecir tal, tal, tal cosa, considerando tal, tal, tal historia. Porque eso también les va a permitir validar que verdaderamente están atacando o identificando el problema adecuado, dado el contexto y todo lo que hicieron previamente, que sea algo concreto y sobre todo, y muy importante, por eso lo resalto, compartan esto a todos los interesados, para que todos sepan lo que vimos al inicio. ¿Por qué hacemos esto? Para que todos entiendan el problema de la misma manera. Acá también, para que todos tengan bien claro cuál es el problema, cómo se ha aterrizado a preguntas analíticas y qué es lo que se busca atacar. Que todos tengan bien claro cómo se ha hecho la traducción, para que luego de acá a 2, 3 meses, cuando termine todo, no digan, uy, pero esto no era lo que quería, uy, yo no lo esperaba así, yo no lo quería así. Para evitar esos temas, es que se tiene que documentar. No es un formato oficial, no, aterricen en una pregunta, en una oración, un párrafo sencillo y compártanlo con los interesados. Hagan su comunicación simplemente diciendo ya, ok, después de estas conversaciones, una reunión mínima, después de estas conversaciones hemos aterrizado esto y vamos a atacar el problema de esta forma. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de justamente cómo se puede seguir estos pasos. Un caso bien sencillo. El equipo de marketing simplemente tiene como problema o necesidad reducir el gasto en marketing. Punto. A ese nivel de vaguedad. Entonces nos sentamos, empezamos a pimponear, a contextualizar a qué se refieren con esto, cuánto gastan normalmente, qué indicadores tienen, etcétera, etcétera. Y lo aterrizamos en una pregunta analítica. ¿Qué canales de marketing generan mayor y menor retorno por segmento de cliente? Porque claro, no es simplemente reducir el gasto porque sí, sino hay que identificar dónde reducir. Y una pregunta por la que podemos comenzar, una de varias, ojo, es qué canales de marketing generan mayor y menor retorno por segmento. Esto lo podemos traducir a algo concreto, algo medible, ¿no? Y que implica justamente o que nos va a ayudar a un futuro plan analítico, que no entra acá. Acá estamos solamente en la primera parte, que es encuadrar el problema, en esta parte de identificación y traducción de la necesidad. Calcular el retorno por inversión de cada canal, identificar los segmentos de clientes según sus ratios de conversión y de repente proponer alguna reasignación del presupuesto. Esos son los objetivos que nosotros tenemos dentro del plan analítico. La necesidad de reducir el gasto lo hemos traducido a esto de acá. ¿Qué data necesitamos? Campañas de los últimos 2 años, ratios de conversión por cliente, producto y canal, perfil de clientes, historial transaccional, gastos obviamente de campañas e ingresos por ventas. ¿Ok? Hasta ahora no hemos hecho ningún análisis, no hemos hecho ningún cuadro, no hemos hecho ningún modelo, pero hemos pasado de algo bien vago, lo hemos traducido a objetivos concretos que buscan responder una pregunta analítica clara y tenemos una claridad de qué data inicial vamos a requerir. Segundo caso, GDH, Recursos Humanos, el nombre que tengan en su empresa. La rotación de colaboradores está subiendo. Mucha gente se va. ¿Qué empezamos a hacer? Conversar a la gente involucrada,
entender, contextualizar esto, porque puede ser rotaciones voluntarias o involuntarias, o sea, despidos o renuncias diferentes, pues, ¿no? Eh, y empezamos a entender un poquito por dónde va el tema y lo aterrizamos en preguntas analíticas. Digo pregunta porque puede ser en varias, obviamente. ¿Qué factores predicen la salida de los colaboradores en los próximos 6 meses? Esa es la pregunta analítica que queremos atacar. Porque no es simplemente vamos a reducir la rotación, no. Acá es entender qué factores son los que predicen o sirven para predecir la salida de un colaborador en los siguientes 6 meses. ¿A qué objetivos concretos se traducen? A nivel ya de, nos va a servir, como les digo, para armar un plan analítico, algo ya más concreto para todo el rol analítico. Primero, identificar las variables que tienen mayor impacto en la rotación, calcular una probabilidad o riesgo de salida y generar una lista priorizada para diseñar planes de retención. ¿Se cuenta? Hemos pasado de algo bien general, una pregunta que le aterriza y le da forma, con enfoque analítico, y a un objetivo traducido de cosas concretas que son las que vamos a intentar responder desde nuestro rol analítico. ¿Qué data necesitamos? Historial del empleado, de ingresos, salario, promociones, capacitaciones, etcétera, etcétera. Evaluaciones de desempeño, encuestas de satisfacción, registro de bajas y más cosas que ustedes puedan encontrar o que puedan considerar útiles. Problemas logísticos. Nuestros tiempos de entrega son muy largos, el mismo tema. Pregunta analítica. ¿Cómo se traduce eso en una pregunta con sombrerito analítico? ¿En qué rutas, productos o centros logísticos generan mayores retrasos? Nuevamente, vean cómo hemos pasado de algo bien gaseoso a cosas concretas. Medir tiempos reales versus planificados por ruta, detectar cuellos de botella, identificar si hay correlación entre retrasos y tipos de producto o cliente. ¿Qué data necesitamos? Pedidos históricos de un año, rutas de transportistas, centros logísticos, niveles de inventarios y reclamos de clientes asociados justamente a estos temas. Nuevamente, pasamos de algo general a algo concreto que puede ser traducido o puede ser llevado ya a un proyecto analítico. Por último, un ejemplo más, las ventas en tiendas físicas están cayendo. Pregunta analítica, ¿qué factores explican la caída de ventas por región y por categoría? Objetivo, analizar tendencias por región y por categoría de los últimos 12 meses, comparar comportamiento en tienda física contra online y ver el impacto de promociones y descuentos. Porque de repente más promociones, Cyber Monday y esas cosas hacen que obviamente caigan las tiendas físicas. ¿Qué data necesitamos? Volumen de ventas por tiendas, tráfico en tiendas, ventas online, promociones aplicadas, por ejemplo. Y otra data, obviamente, que no va a entrar acá en la lámina. Pero vean, en estos 4 casos hemos pasado de una frase bien general a algo concreto, algo que puede ser sustento para todo lo que viene a ser el proyecto analítico, que puede ser tablero de seguimiento, puede ser un análisis un poquito más detallado, puede ser un modelo predictivo, lo que ustedes quieran y lo que ustedes hayan aprendido en la carrera, pero para llegar a eso, para llegar al qué quieren, qué necesitan, tenemos que hacer toda esta parte que estamos viendo justamente de identificar el problema, contextualizarlo con preguntas, traducirlo correctamente, aterrizarlo en una pregunta analítica y hacer todo este tracking de ya, qué queremos y cómo o de dónde podemos sacar la data o qué tipo de data tenemos para trabajar. ¿Ok? A continuación, lo que vamos a ver son los frameworks, los modos de trabajo, ¿no? Las metodologías, si quieren ponerle también un nombre, que no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, que pueden existir para hacer esto. Ojo, no quiere decir de que, yo solamente voy a trabajar con esto, con esto. No, de repente, en su forma de trabajo se dan cuenta que cruzan muchas de estas. Es más, muchas de estas se cruzan en conceptos o se complementan, porque en realidad es más para darle un marco teórico de paso A, paso B, o ten cuidado con esto, con esto, con esto. Pero en general, si seguimos todo lo que hemos visto anterior, vamos a llegar a lo que queremos, que es traducir, identificar qué es lo que necesita el negocio y traducirlo en algo concreto para un proyecto analítico. Estos frameworks solamente dan una idea general de cómo se puede ir planteando o qué cuidados hay que tener y es lo que vamos a ver a continuación.